Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir los momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban un saludo también de Miguel. Él pues no pudo llegar hasta acá porque ahora hay mucho trabajo en la obra y ahora algunas veces Miguel tiene que ir por un lado, yo por otro y algunas veces Tirso por otro lado. En algunas ocasiones pues podemos estar Tirso y yo o podemos estar también con Miguel juntos en algunas ocasiones, pero ahora no siempre podemos estar así juntos en todos los países porque cada día pues son más los grupos y los países que están recibiendo el mensaje y también ministros y congregaciones de diferentes grupos evangélicos y pentecostales, y hay que atenderlos también para que así pues puedan escuchar la palabra y todos los que son elegidos, escogidos, pues puedan escuchar la voz de Dios. Y ser preparados para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Estamos en un tiempo en donde todos estamos siendo enseñados por Dios. ¿Y qué cosas nos enseña Él? Vamos a ver en San Juan capítulo 6, verso 44 en adelante. Jesús, hablando en el capítulo 6, verso 43 en adelante, dice: Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto a Dios, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todos siendo enseñados de Dios. Todos siendo enseñados por Dios o de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todos siendo enseñados por Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean la forma en que Dios estuvo hablando en el Antiguo Testamento y luego estuvo hablando por medio de Jesús, y luego a través de la historia del Nuevo Testamento podemos ver cómo habló por medio de los apóstoles y cómo habló a través de San Pablo
y luego a través de cada ángel mensajero en cada edad. Y eso era Dios en cada mensajero, enseñando a su pueblo en cada edad y llamando y juntando a sus hijos en cada edad. Y el que es de Dios escucharía la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios enseñándole el mensaje correspondiente a su edad. Y así dándoles la revelación de cada edad. Vean, lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento ha estado sucediendo en el Nuevo Testamento. Dios enseñó por medio de los profetas en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo. Encontramos que usó a Moisés y le enseñó al pueblo hebreo su palabra y los estableció bajo el pacto de la ley. Y luego, de etapa en etapa, envió mensajeros a través de los cuales les enseñó. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice, hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar, dice, pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Por tanto, gran enojo. Vamos a ver. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean la forma en que Dios enviaba por su espíritu la palabra de enseñanza para el pueblo hebreo a través de los profetas ungidos con el Espíritu Santo, y el pueblo no quería escuchar la voz de Dios, pero eran enseñados por Dios en la porción correspondiente a cada tiempo. Y luego cuando vino en Jesucristo, cuando vino en Jesús, el Espíritu Santo está manifestado en toda su plenitud, o sea, el ángel del pacto, el ángel de Jehová manifestado en carne humana, hecho carne, estuvo enseñándole al pueblo hebreo, pero no quisieron recibir la enseñanza. Jesús decía, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y ahora miren la forma de Dios enseñar a su pueblo, siempre es por medio de un instrumento de carne. Aún en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios les enseñó la ley al pueblo hebreo. ¿Cómo? Por medio del profeta Moisés. Porque no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por Amós capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante nos dice, profeta como yo os levantaré al Señor vuestro Dios. A él oíd. ¿Por qué? Porque ese es el que trae la palabra revelada, siendo enseñada para el pueblo de Dios. Y Dios coloca su palabra donde en la boca del mensajero. Dice, profeta como tú, le dice Dios a Moisés, les levantaré de medio del pueblo y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y esa es la enseñanza de Dios para cada edad y para cada dispensación. Y cuando Dios envía un profeta dispensacional, ahí Cristo en el Espíritu Santo viene manifestado en ese mensajero con la enseñanza para esa nueva dispensación. Con el mensaje de esa nueva dispensación. Es un mensaje dispensacional con el cual Dios enseña a su pueblo todas las cosas correspondientes a esa nueva dispensación. Les da a conocer que están en una nueva dispensación y así les revela todo el programa divino correspondiente a esa nueva dispensación. Vean, cuando apareció Jesús, todos estaban siendo enseñados por Dios porque Dios estaba en Cristo, manifestado en toda su plenitud, enseñándoles la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo, en donde estaba entrelazándose
una nueva dispensación, la dispensación de la gracia con la dispensación de los reinos. Y Jesús traía la enseñanza para una nueva dispensación. Ahora, muchos de los sacerdotes acusaron a Jesús de romper la ley, o sea, violar la ley. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús violó la ley? El sábado hacía obras y le decían, tú obras el sábado y está prohibido obrar el sábado. Y los discípulos recogían también de las espigas de trigo y se las comían. Y para los judíos eso era que estaban cosechando, trabajando y se estaban comiendo esos alimentos. Pero, miren, así como los discípulos tomaban de las plantas de trigo, el trigo y se lo comían, no cogían de la cocina la comida ellos y se la comían. O ese día no comían. Ahora, en cuanto a Jesús, rompiendo el sábado, aparentemente, para los hebreos estaba violando el sábado. Jesús le dice, ¿qué es correcto? ¿Hacer bien o hacer mal el sábado? ¿Es correcto libertar a una persona el sábado o no? Si se cae un asno de ustedes en un hueco, ¿lo dejan ahí para que se muera? ¿O lo ayudan a salir para que no se muera? Y ahora, esta persona o estas personas estaban atados por esa enfermedad, esclavos, y ahora han sido libertados. ¿Qué es correcto? ¿Hacer bien o mal el día sábado? ¿Para qué era el día sábado? Para tener un día de descanso de las labores terrenales y dedicar ese día a Dios. Y él preguntaba si era correcto o no hacer la obra de Dios el día sábado. Era correcto hacer la obra de Dios el día sábado, porque para eso es el día sábado, para descansar y estar en la obra de Dios y sirviendo a Dios en ese día. Por eso el reino milenial es un lapso de tiempo para servir a Dios y hacer la obra de Dios en ese tiempo. El programa de Dios correspondiente a esa dispensación del reino. Ahora, Jesús con sus discípulos estaba predicando aún los sábados y estaba sanando a los enfermos. Ahora, para ver si Jesús estaba violando o no la ley, aunque aparentemente la estaba violando, vamos a ver si la estaba violando. El sumo sacerdote y los sacerdotes, el día sábado, ¿no estaban laborando en el templo en las labores correspondientes al día sábado? Claro que sí. No tenían la sinagoga cerrada, estaban ministrando. Y eran sin culpa, porque eran sacerdotes, y también el sumo sacerdote era sin culpa, porque era el sumo sacerdote, y esas eran las labores que tenía que estar haciendo en ese día, y esa era la obra de Dios que ellos estaban haciendo en ese día, y eran sin culpa. Y ahora el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, llevando a cabo su obra aquí en la tierra, estaría pecando, violando la ley, porque el día sábado estaba haciendo la obra de Dios. Mi Padre obra y yo obro, dice el Padre Celestial. Para el día séptimo, para el sábado, tenía una obra. Pues Jesús tenía que hacer esa obra porque era comunicada a Jesús, para por medio de Jesús el Padre llevarla a cabo. Por eso Jesús decía, mi Padre obra y yo obro. Lo que el Padre me muestra, eso es lo que yo hago. Y lo que Él
y lo que oigo a él hablar, eso es lo que yo hablo. Las palabras que yo les he hablado no son mías, sino del que me envió. Y también las obras no eran de Jesús, sino del que lo envió, el cual estaba en él manifestado. Por lo tanto, aunque el día sábado Jesús sanaba a los enfermos y predicaba, llevaba a cabo actividades, no estaba violando el sábado. Estaba haciendo la obra de Dios correspondiente para ese momento. Un sumo sacerdote no violaba la ley trabajando el sábado en la obra de Dios. Y tampoco un sacerdote sencillo tampoco violaba la ley, aunque estaba trabajando en sábado en el templo. Y menos el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Y menos los reyes y sacerdotes que con Cristo, el rey y sacerdote del cielo, trabajaban en la obra de Dios. ¿Por qué? Los sacerdotes eran sin culpa al estar laborando en el templo aún el día sábado. ¿Ven lo sencillo que es todo? ¿Ven cómo no hay forma de probar que Jesús violaba el sábado? Siendo el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, él está llevando a cabo la obra del templo que está en el cielo. O sea que es una obra mayor a la obra que estaban llevando a cabo en la tierra, porque lo que llevaban a cabo en la tierra solamente era tipo y figura de lo que se llevaría a cabo en el templo que está en el cielo, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Así que se estaba llevando a cabo la obra del templo que está en el cielo, y Jesucristo la estaba llevando a cabo. Ahora, ¿vieron lo sencillo que es todo? Todo es tan sencillo que uno se sorprende de la sencillez en que son todas las cosas en el programa divino. Y ahora encontramos que Jesús enseñaba a sus discípulos y enseñaba a todo el pueblo hebreo. Y eso era todos siendo enseñados de Dios, porque Dios estaba en carne humana en Jesús, poniendo su palabra en la boca de Jesús, y él hablaba esa palabra, y con esa palabra todos eran enseñados, porque su enseñanza, su doctrina, estaba cayendo como la lluvia. Y eso era la lluvia temprana, la lluvia temprana de la primera venida de Cristo y la enseñanza de la primera venida de Cristo. Vean cómo Cristo estuvo enseñando al pueblo hebreo todas las cosas correspondientes a aquel tiempo, o sea, correspondientes a la primera venida de Cristo. Y cuando leyó la profecía de Isaías 61, allí en el capítulo 4 de San Lucas, dice que cuando leyó esa profecía se detuvo allí a la mitad del verso 2 y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba haciendo allí? Enseñando al pueblo las cosas que debían suceder en ese tiempo. Y la más grande de todas era la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y ahora Juan enseñó también para así prepararle al pueblo para el que había de venir después de él. Pero cuando llegó el que había de venir, ya no se necesitaba más a Juan, sino que tenían a Jesús con una enseñanza más amplia y más clara con relación a todo el programa de Dios correspondiente a ese tiempo. Y ahora vean en qué cosas estaban siendo enseñados los hijos de Dios de aquel tiempo. En todas las cosas que debían suceder en aquel tiempo, las cuales giraban todas alrededor de la primera venida de Cristo. Ahora encontramos que han transcurrido ya 2000 años de Cristo hacia acá, en donde todos han estado siendo enseñados luego de edad en edad con relación a lo que ha sido la primera venida de Cristo y la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario y los beneficios de la primera venida de Cristo para aquellos que
la reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben el Espíritu Santo. Reciben la promesa del Padre, reciben ese nuevo nacimiento en donde obtienen un cuerpo teofánico del cielo, de la sexta dimensión, y entran así al programa de una nueva creación de seres con vida eterna. Y eso es una super raza que Dios está creando. Y cuando se termine la creación de todos los hijos de Dios en sus cuerpos teofánicos, y eso es cuando entra hasta el último de los que tienen sus nombres en el cielo escritos en el libro de la vida del Cordero. Luego viene la etapa de la creación del cuerpo nuevo, físico y eterno, que con la resurrección de los muertos en Cristo se cumplirá esa creación del cuerpo físico y eterno para ellos, y luego viene la transformación nuestra y se cumplirá la creación del nuevo cuerpo para nosotros. Y ahora, de todas estas cosas es que Dios nos estará enseñando en este tiempo final. Nos estará enseñando todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo y todos los beneficios y bendiciones que recibiremos en su venida en este tiempo final. Y nos estará enseñando todas las profecías correspondientes a este tiempo final para que podamos entenderlas. Ahora, ¿cuántos sabían, cuántos entendían que la trompeta final o gran voz de trompeta era la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino siendo proclamado? No lo sabíamos, pero ya hemos sido enseñados por Dios sobre la trompeta final. Y ahora hasta los niños saben lo que es la trompeta final. Y el que no tiene esa enseñanza de Dios puede estar pensando que la trompeta final o gran voz de trompeta es una trompeta literal que estará siendo sonada. ¿Y cuántos sabían que los ángeles del Hijo del Hombre, los ángeles enviados con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a los escogidos, son los ministerios de los 12 libros, los ministerios de Moisés y Elías, sonando la trompeta del Evangelio del Reino, sonando el mensaje del Evangelio del Reino y llamando así a todos los hijos e hijas de Dios, siendo llamados así con ese mensaje todos los hijos e hijas de Dios, porque son enseñados con esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y por consiguiente son llamados por Cristo. Es Dios llamando y juntando a sus escogidos, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. No hay que obligarlo, sino darle el mensaje. Ese mensaje llegará hasta lo profundo del alma, les abrirá el corazón, el alma, el entendimiento, y les abrirá las escrituras y dirán: pero esto ahora sí que yo lo entiendo. Tantos años buscando y leyendo y no entendía esto y deseaba entenderlo, y ahora tan sencillo que es. Tan sencillo que es esto. Y yo me rompía la cabeza buscando a ver qué significaba esto y no lo podía entender. Por ejemplo, los días postreros. Lo cual la mayor parte de los predicadores lo aplican a estos días como todos los días postreros. Y no piensan ni se dan cuenta que los días postreros comenzaron en los días de Jesús. Y que los días postreros son los milenios postreros. Pero ya eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos sido enseñados por Dios sobre lo que son los días postreros. Y todas las cosas que deben suceder pronto están prometidas que serán dadas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, y nos dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Y ahora nadie sabía dónde íbamos a subir, pero miren lo sencillo que es. La iglesia de Jesucristo ha ido subiendo de edad en edad en ese monte santo que es la iglesia de Jesucristo, la cual ha estado pasando de etapa en etapa y ha ido en una forma progresiva ascendiendo, así como el reino de los gentiles
ha ido descendiendo de la cabeza de oro del imperio de Nabucodonosor, babilónico, bajó al pecho de los brazos de plata, que fue el imperio medo-persa. Después bajó al imperio de Grecia, que fue el vientre y los muslos de bronce, y después bajó más a las piernas de hierro, que fue el imperio romano, y luego baja los pies de hierro y de barro cocido. Con los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Y esa es la etapa final del reino de los gentiles. Pero el reino de Dios ha ido subiendo debajo de los pies, subiendo de edad en edad, hasta llegar a la cabeza, la edad de la piedra angular. Amén. La edad de oro de la iglesia de Jesucristo, vean cuál es la edad de la piedra angular. Y la edad de oro es la edad para la coronación de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, porque esa es la edad del trono, esa es la edad de la cabeza de oro del reino de Jesucristo. ¿Y dónde se pone la corona a un rey? Pues se le coloca en la cabeza. Y a la reina, ¿dónde se le coloca la corona? En la cabeza también. Y ahora la iglesia está en la edad de oro, la cabeza de oro, para así ser coronada con Cristo en este tiempo final. Y ahora, ¿cómo coronaban a los reyes en algunos lugares? Algunas veces le colocaban, ¿qué? 2 ramitas de olivo. Y esto era una corona para los atletas también. Ahora vean cómo será coronada la iglesia de Jesucristo con los ministerios de los 2 olivos en el día postrero, en donde la plenitud de Dios estará manifestada luego que se complete el número de los escogidos de Dios y los muertos en Cristo resucitan y nosotros seamos transformados. De ahí en adelante será la plenitud de Dios en su iglesia. Y miren, de seguro, cosas que se han necesitado 2000 años de Cristo hacia acá para llevarse a cabo, luego en unos 30 o 40 días se podrán llevar a cabo. Por ejemplo, se han necesitado 2000 años para el evangelio venir del oriente, o sea, la tierra de Israel, hasta el occidente, la tierra de América, y cumplirse la séptima edad de la iglesia gentil y luego entrar a la edad de la piedra angular. Pero cuando estemos transformados del occidente, o sea, del oeste, de América, el mensaje llegará al este, a la tierra de Israel, en cosa de poco tiempo. Y en la actualidad tenemos todos también los mecanismos como la televisión, la radio y la prensa. Y luego la iglesia del Señor Jesucristo llena de la plenitud de Dios, en la manifestación del Espíritu de Dios, bajo el ministerio de los ángeles del Hijo del Hombre, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, no habrá limitaciones y este mundo será estremecido. Amén. Como nunca antes ha sido estremecido. Dice nuestro hermano Branham en el mensaje Almas Encarceladas, que será en un corto tiempo, aunque ya la puerta estará cerrada. La puerta de la gracia, de la misericordia, la puerta de la dispensación de la gracia, ya estará cerrada. Pero dice, pero Dios va a mostrar su poder. Y Dios va a estremecer este mundo. Eso es la tercera etapa de la cual él ha hablado. Y él dice que será cuando venga la apertura. Así es que esta tercera etapa será para la novia, pero también será para las vírgenes fatuas o insensatas que no tenían aceite. Eso es el cristianismo nominal. Por eso es que dice también que el mundo denominacional va a recibir el mensaje. Y será también para el mundo, para los perdidos, para los que no tienen oportunidad de salvación. Ahora podemos ver que esas son las mismas etapas que Cristo cumplió en su primera venida, en esa tercera fase o etapa final. Y cuando le predicó a los perdidos fue cuando fue al infierno
y les predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. De eso nos habla San Pedro y en otros lugares también. Y ahora, para el tiempo final, para el día postrero, el infierno se abrirá, el infierno estará sobre la tierra, y por eso la predicación que se llevará a cabo, con la cual será estremecido el mundo entero, cuando los muertos en Cristo resuciten de nosotros, seamos transformados. Vean ustedes, será escuchada por la gente también del mundo, pero ya no habrá misericordia para que ellos obtengan misericordia. Será, dice nuestro hermano Brana, fuera de tiempo de salvación. Porque ya Cristo habrá salido del trono de intercesión en el cielo, por lo tanto, ya no hay sangre en el trono de intercesión o silla de misericordia allá en el cielo, sino juicio divino saliendo del trono de Dios. Ahora vean, nosotros sabemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hemos estado siendo enseñados por Dios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Hemos estado siendo enseñados por Dios de todas y en todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, las cuales están profetizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero que han estado selladas y cerradas hasta este tiempo final, donde están siendo abiertas todas estas profecías correspondientes al tiempo final. ¿Cuántos sabían que la etapa final del programa de Dios entre los gentiles sería cumplida entre los latinoamericanos y caribeños? No lo sabíamos. Y cuando partió el reverendo William Branham, nos pusimos muy tristes porque dijimos, se nos fue el último profeta. Pero miren, habíamos pensado que ya todo había terminado, pero quedaba para los latinoamericanos y caribeños la bendición más grande de todas las bendiciones. Porque Cristo estaba construyendo durante las 7 edades de la iglesia gentil, durante ese recorrido de el oriente hasta el occidente, estaba creando su templo espiritual, y las 7 edades de la iglesia corresponden al lugar santo de ese templo espiritual. Y toda persona pensó, pues ya Dios terminó el lugar santo, pero le faltaba el lugar santísimo, porque un templo no es un templo perfecto, sino tiene el lugar santísimo donde Dios ha de morar. El que construyó Moisés, el tabernáculo que construyó Moisés, tuvo el lugar santísimo. Y allí estaba el arca del pacto y la presencia de Dios en la columna de fuego. Y el que construyó Salomón también. Y tuvo los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro también. Ahora miren dónde estaban los 2 querubines de madera de olivo. Los 2 olivos, ¿dónde estaban? En el lugar santísimo, allí con sus alas extendidas, cubriendo el arca del pacto. Y ahora Cristo ha pasado a la América Latina y el Caribe para construir la parte más importante de su templo espiritual, el lugar santísimo, y lo construye ¿con qué? Con seres humanos, porque con seres humanos es que ha estado construyendo su templo desde la tierra de Israel hasta Norteamérica. La tierra de Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica. Y ahora continúa con seres humanos en la construcción, construyendo el lugar santísimo, y cuando se ha colocado hasta el último de los escogidos, fue colocada hasta la última piedra correspondiente al lugar santísimo. Y son piedras vivas, seres humanos. Ve que aún de estas piedras Dios podía levantar hijos a Abraham. Seres humanos son esas piedras vivas para
la construcción de un templo espiritual, de una casa espiritual. Ahora podemos ver por qué ya no se necesita el templo de Salomón ni el tabernáculo de Moisés, porque ya Jesucristo está construyendo un nuevo templo. Y ese es un nuevo templo para el milenio y para toda la eternidad. Y ahora, la parte más importante, el lugar santísimo. Miren dónde lo está construyendo. Con latinoamericanos y caribeños en la América Latina y el Caribe. Y si alguno se ha ido a otra nación, él lo llama, le abre el entendimiento, le abre las escrituras y lo enseña por medio del mensaje del día postrero, el mensaje del evangelio del reino, con el cual son dadas a conocer todas estas cosas, son enseñadas todas estas cosas, y la persona entiende, porque los entendidos entenderán, y es colocado en la casa de Dios, en el templo espiritual de Cristo, en la edad que le corresponde. Y así es como se ha estado llevando a cabo la obra de Dios del día posterior en la construcción del templo espiritual, donde todos somos enseñados de Dios. Pues la enseñanza es y sale de la casa de Dios, del templo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos siendo enseñados de Dios. ¿Vieron la forma tan sencilla en que todos serán enseñados por Dios en este tiempo final? Los 7 truenos, ¿qué son? Es un misterio, pero son la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león. Es la voz de Cristo, el mensaje de Cristo para los hijos de Dios ser enseñados. ¿Y qué nos enseñan los truenos? La voz de Cristo en este tiempo final. Nos enseñan el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Nos enseña la venida del verbo. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 256 del libro de sellos, nos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esto fue lo que fue prometido, que sería enseñado a nosotros. Vean, página 482 y 483. Dice: ahora en la obra completa tenemos, por la gracia de Dios, todos los misterios de los 6 sellos que habían sido sellados. Y sabemos y entendemos que el séptimo sello no será dado a conocer al público. En la hora de su venida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra, ustedes saben, le hicieron la pregunta a Jesús en cuanto a cuándo sería la señal de su venida y del fin del mundo. San Mateo 24, verso 32 al 30, verso 3. Y él les contestó eso y les habló de Israel, estando de nuevo en su país, en el verso 31. Pero luego se fue a las parábolas diciendo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Mateo 24, verso 32 al 33. Está hablando de Israel en su propia patria. Pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio.
hemos llegado hasta aquí. Y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia, o lo que llega a suceder. ¿Y cómo aparecerá sobre la tierra? Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y cuando aparezca sobre la tierra en esa forma, el verbo, la palabra encarnada en un hombre, Él nos revelará, nos enseñará el misterio del séptimo sello. O sea, nos abrirá el misterio del séptimo sello. El misterio del ángel que era diferente a los demás, viniendo en el día posterior. Y el misterio es el misterio del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del verbo, la palabra, viniendo manifestada en carne humana, en un hombre de este tiempo final. Ahí está el misterio del séptimo sello. Es el misterio del ángel que era diferente a los demás. Vean, en la página 469 del libro de los sellos dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello. ¿Quién es el que tiene el séptimo sello? El ángel, que era diferente a los demás. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Y ahora, en la página 474 y 475, dice: yo no sé quién será, ni qué va a suceder, no sé. Solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Para conocer el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo, para conocer el misterio contenido en el séptimo sello, hay que escuchar los 7 truenos hablando. Hay que escuchar la voz de Cristo hablándole a su iglesia en este tiempo final, en el día postrero. Y estará hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo estará hablando? Por medio de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y el Señor, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero nos enseña todas estas cosas que deben suceder. Por medio de su ángel mensajero, Dios nos enseña su palabra, nos abre las escrituras y nos abre el entendimiento para comprenderlas. Y así es como Dios en este tiempo final estará enseñando a sus hijos, así como enseñó por medio de los profetas y como enseñó por medio de Jesús en este tiempo final. También estará enseñándonos como enseñó por medio de cada mensajero en cada edad. Siempre el Espíritu Santo tiene que tener un velo de carne, un instrumento, y manifestarse en él para enseñarle a su pueblo
las cosas que deben suceder, enseñarle a su pueblo y así todos ser enseñados de Dios. Ahora dice, yo no sé quién será, ni qué va a suceder. No sé, solamente sé que esos 7 truenos contienen el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. ¿Todos entienden? Quizás sea ahora el tiempo y la hora cuando aparezca esta gran persona que hemos estado esperando. Quizás este ministerio por el cual he tratado de convertir la gente a la palabra ha servido de fundamento. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. O sea, que el mensaje del precursor es el fundamento para lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer es estar de acuerdo a lo que ha sido profetizado por el precursor de la segunda venida de Cristo. O sea que lo que Dios estará haciendo será lo que dijo el precursor que Dios haría después del ministerio del precursor. Si así es, entonces les estaré dejando para siempre. No habrá 2 aquí al mismo tiempo. Y aun si así fuera, Él crecerá y yo menguaré. Como sucedió con Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, y el precursado, Jesús de Nazaret. Juan comenzó a menguar y Jesús comenzó a crecer. Le dijeron a Juan, mira, aquel del cual tú diste testimonio, ahora bautiza más personas que a ti, más personas que tú, y le siguen más personas que a ti. Y Juan dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Ahora, vean en la página 484 del libro de los sellos, nos dice, hablando de esta nube de ángeles, dice, los ángeles me elevaron de donde estaba dentro de esa pirámide formada por ellos mismos. Los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos. Y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide. Porque ellos son los mensajeros de las diferentes edades de la iglesia. Ahí están los 7 mensajeros, incluyendo al reverendo William Branham y otro ángel que era diferente de los demás. Cada uno tiene una edad. San Pablo tiene la primera edad y cada uno de los demás tiene la edad que les corresponde. El reverendo William Branham tiene la 7ª edad. Y el ángel, que era diferente de los demás, viene en la edad de la piedra angular. Y viene para manifestarse por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Sigue diciendo, el mensaje del secreto de estos sellos que están dentro de la pirámide. O sea que ellos son los únicos que conocen y pueden interpretar esa pirámide. Cada uno trayendo el mensaje de su edad y llamando y juntando los escogidos de esa edad. Interpreta, materializa esa edad. Este ángel estaba a mi izquierda. Él era el último o 7º ángel, contando de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda. Viéndolo yo, hacia de frente, hacia el occidente. O sea que el hermano Branham estaba mirando hacia el occidente y a la espalda de él quedaba el oriente. O sea, nuestro hermano Branham estaba de espalda al este y de frente al oeste. Y el ángel venía del oeste
mirando hacia el este. Y su vuelo es de oeste a este. ¿Por qué? Porque su mensaje es de oeste a este. Comienza en el este, en el oeste, y ese mensaje vuela hacia el este, hacia la tierra de Israel. Pero comienza volando en el oeste, en la tierra de América. Comienza su ministerio. Y él viniendo hacia el oriente, ¿ve? Vamos a leerlo de nuevo. Él era el último o séptimo ángel, contando de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda, viéndolo yo, así de frente hacia el occidente, y él viniendo hacia el oriente. Estaba a la izquierda, y él sería el mensaje del último ángel, uno muy extraordinario. Recuerden cómo dije que tenía su cabeza alzada y sus alas tan poderosas y agudas. Y como dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es este séptimo sello. Es una cosa muy extraordinaria y todavía no sabemos lo que es porque no ha sido permitida su apertura. Ahora vean, ese ángel, que era diferente de los demás, es el séptimo sello. Y él viniendo del oeste hacia el oriente, vean ustedes, en esa experiencia que tuvo el reverendo William Branham, mostró que su ministerio será un ministerio que comenzará en el oeste. Viene en su vuelo ministerial con sus dos poderosas alas, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida de Cristo, y en sus alas los dos olivos, Moisés y Elías, traerá salvación. Esas dos poderosas alas, bien puntiagudas, y ahora viene volando ministerialmente en su manifestación desde el occidente, la tierra de América, América Latina y el Caribe, y volará de oeste a este. O sea que su mensaje y el mensaje de la segunda venida de Cristo es de oeste a este. Así como el mensaje de la primera venida de Cristo es un mensaje de este a oeste. Por eso, miren ustedes, aquí en el mapa que tenemos, aquí tenemos, vamos a ver, el territorio de Israel. Y cuando San Pablo estuvo predicando, el mensaje de la primera venida de Cristo es de este, que es el oriente, a oeste. O sea, caminando de derecha a izquierda. Pues así es como también se escribe allá en Israel. Y así es como se escribe el hebreo, de derecha a izquierda. Y por cuanto la primera venida de Cristo fue en la tierra de Israel, entonces su mensaje es de derecha a izquierda, o sea, del este al oeste. Por eso, cuando San Pablo, estando allí en la tierra de Israel y luego pasando a Asia Menor, él quiso irse hacia la derecha, eso sería de oeste a, vamos a ver, de oeste al este. Cuando uno camina de la izquierda hacia la derecha, eso es de oeste a este. Pero el mensaje de la primera venida de Cristo es de este a oeste. Así es que él quiso ir
dirigiéndose más y más al este, pero le fue prohibido, porque la dirección para la predicación del evangelio de la gracia tenía que ser del este al oeste, y tenía que tomar esa trayectoria como el sol que sale en el este y viene caminando para ponerse en el oeste. Por lo tanto, tenía que tomar de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, y de Europa al oeste, al continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ahí es donde se llega a la tarde, y el mensajero de la tarde, el reverendo William Branham, termina su ministerio y termina ahí. La luz que venía alumbrando termina ahí y se entrelaza con la luz de un nuevo día. Por ejemplo, cuando cae el sol y para el pueblo hebreo ya terminó ese día, pues comienza el otro día, ahí mismo en la tarde. Por eso es que el sábado para el pueblo hebreo termina en la tarde del viernes y todavía está de día, pero ya cayó el sol. Y esa luz que está alumbrando, esa luz pertenece al nuevo día, pertenece a un nuevo día, ya no pertenece al día que habían ellos vivido, pertenece a un nuevo día. Por eso, esa luz que representa el mensaje será el mismo mensaje que saldrá en la mañana, porque el sol que alumbra en el oeste y se esconde en el oeste es el mismo que después aparece por el este. Así es que la luz que alumbra después que ha terminado el día, en la tarde, esa luz que sigue alumbrando pertenece a un nuevo día. Es la misma luz que saldrá por el este, alumbrando en un nuevo día para los que viven en el este de la tierra de Israel. Por eso es que, así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles se lo llevarán a los hebreos. Y vamos a ver ahí qué nos dijo el reverendo William Branham, porque esto es muy importante. Vamos a ver si es la página 30 por ahí. Página 30 del libro de las edades dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. ¿Y cuándo se terminará? Cuando haya entrado hasta el último de los escogidos. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy en nuestro día. Esta cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11 y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quiénes le llevarán el evangelio a los judíos? Moisés y Elías, los dos olivos. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos y el rapto sucederá. Y ahora miren, los gentiles le llevarán el evangelio a los judíos y el rapto sucederá. Y dice también que será Moisés y Elías.
¿Por qué? Porque los ministerios de los dos olivos de Moisés y Elías estarán en medio de la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Y tendrán el mensaje del evangelio del reino, el cual predicarán primeramente a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y el evangelio del reino gira alrededor de ¿qué? De la segunda venida de Cristo, así como el mensaje de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo. Ahora, todas estas cosas son las que Dios nos estaría enseñando en este tiempo final, y todos seríamos enseñados por Dios. Y ahora hemos visto que es por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado para dar testimonio de estas cosas, que Dios, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Verbo, Cristo, la palabra, a través de su ángel mensajero, estará enseñando a todos los hijos de Dios. Y así es que todos los hijos de Dios serán enseñados en este tiempo final. Así como el mismo Cristo enseñó a sus discípulos, no los mandó a un colegio a estudiar para después ser ministros, sino que Él mismo los enseñó. Y por eso ellos conocían el misterio de la primera venida de Cristo, misterio que no conocía el sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín, que eran personas muy sabias, muy importantes, eran doctores en divinidad, y ahora unas personas que no habían estudiado en seminarios e institutos religiosos y que no tenían un doctorado en teología, conocían el misterio más grande de ese tiempo, el misterio de la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque fueron enseñados de Dios a través de Jesús. Y ahora, para el día postrero, todos seremos enseñados por Jesucristo a través de su ángel mensajero. Seremos enseñados en todo lo correspondiente a las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y la revelación más grande es la revelación de la segunda venida de Cristo. Alrededor de ella giran todas las demás promesas del día postrero. Y solamente podemos ser enseñados por Jesucristo para poder entender el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Y Jesucristo nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para así Jesucristo enseñar a su iglesia por medio de su ángel, enseñar a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como somos enseñados por Dios, enseñados por Jesucristo, el ángel del pacto, en este tiempo final, para así entender todas estas cosas que deben suceder, para así obtener el conocimiento de todos estos misterios correspondientes a este tiempo final y obtener la revelación divina del séptimo sello, del ángel que era diferente a los demás, viniendo en este tiempo final, en el cumplimiento del séptimo sello, el cumplimiento de su venida. Hemos visto el misterio de cómo son enseñados los hijos de Dios. Es por medio de la manifestación del Espíritu Santo, del ángel del pacto, el Verbo, a través de cada red humana, a través del mensajero de cada edad y el mensajero de cada dispensación. Porque Dios siempre ha usado un hombre, un profeta, para revelarle a ese profeta su palabra, y por medio de ese profeta él hablarle al pueblo, colocando su palabra en el corazón y en la boca de ese hombre, de ese profeta, para que él hable ungido al pueblo
Y por medio de ese instrumento, Dios enseña a sus hijos todas las cosas que Él desea enseñar. Y así todos somos enseñados por Dios. ¿Vieron lo sencillo que es ser enseñado de Dios o por Dios? Es por medio del instrumento que Él tiene para la edad y para la dispensación en que la persona está viviendo. Cualquier otra enseñanza es enseñanza humana. Pero queremos todos ser enseñados por Dios. Y por lo tanto tenemos que recibir la enseñanza a través de la persona donde Dios se manifiesta para esa edad o para esa dispensación y le habla a su pueblo y le enseña las cosas que ellos deben conocer en ese tiempo. Ahora hemos visto las cosas que Él prometió enseñarnos en este tiempo final y hemos visto cómo nos está enseñando todas estas cosas. No nos podemos salir del orden de Dios para poder así entender, recibir la enseñanza de Dios y poder decir: yo estoy siendo enseñado de Dios. Pero en el día de Jesús, mire, estaba el sumo sacerdote, estaban los doctores de la ley, estaban los fariseos y saduceos, estaban los demás sacerdotes y estaban los rabinos de aquel tiempo y enseñaban acerca de la Biblia. Pero esa enseñanza que ellos tenían, esa enseñanza que ellos daban, era una enseñanza intelectual, era una enseñanza humana, era una interpretación humana que ellos le daban a la Escritura. Pero cuando apareció Juan el Bautista, comenzaron a ser enseñados por Dios, preparando al pueblo para una enseñanza mayor que vendría. Y cuando apareció Jesús, ahí estaba Dios enseñando a su pueblo a través de carne humana. Y ahora, miren la diferencia que había o que hubo en la enseñanza del sumo sacerdote y demás predicadores de aquel tiempo con la enseñanza de Jesús. Pedro dijo en una ocasión en que Jesús dijo a sus discípulos: ¿se quieren ir también ustedes? Porque se le estaba yendo la gente por una enseñanza que Jesús había dado de que nadie había subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Y también él había dicho que el que no come mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y había también dicho que él era el pan de vida eterna. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Y los discípulos que le habían seguido, muchos de sus discípulos, dejaron de seguir a Jesús. Y dicen sus discípulos en sus corazones: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y Jesús dice a ellos, sabiendo los pensamientos del corazón de ellos: ¿quieren también ustedes irse? ¿Por qué? Porque nadie está obligado, toda persona tiene libre albedrío. Y Pedro dice: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué revelación tan grande te dio Pedro. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, podemos ver ese misterio tan grande ahí. Podemos ver ¿estamos bien? Es el capítulo 6 de San Juan, versos 60 al 71. Y fue cuando él estuvo hablando de que él era el pan de vida y de que había también que comer su carne y su sangre. Y también después le dice a los discípulos que habían quedado que si veis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Y ahí Pedro se identificó con Jesús y no quiso irse
a ningún otro lugar a recibir otra enseñanza. Pedro reconoció las palabras de Jesús como palabras de vida eterna. Porque la enseñanza de Dios es vida para los que la reciben. Es palabra de vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora podemos ver que Jesús tenía palabras de vida eterna. Porque en él estaba la palabra de vida eterna siendo enseñada por el Espíritu Santo a través de carne humana. Y eso era Dios enseñando a su pueblo. Aunque parecía que era el sumo sacerdote el que tenía la enseñanza, pero la enseñanza del cielo, la enseñanza de la palabra de vida eterna, la revelación de vida eterna para el pueblo, la tenía Jesús. Y así es para el día postrero. Será el ángel del Señor Jesucristo el que tendrá de parte de Jesucristo la enseñanza de Dios para este tiempo final, para Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Dios, por medio de su ángel, enseñar a sus hijos, enseñar a su iglesia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, o sea, para enseñar a su iglesia, para enseñar a todos sus hijos en este día postrero. Y así todos estamos, ¿qué? Siendo enseñados por Dios. Todos siendo enseñados por Dios. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Jesucristo mismo allá se encargó de enseñar a sus discípulos. Y para este tiempo final, Jesucristo mismo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, se encarga de enseñar a sus hijos todas estas cosas que deben suceder pronto. Y lo hace por medio de su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de todos siendo enseñados por Dios. Que Dios siga enseñándonos su palabra prometida para este tiempo final. Siga enseñándonos sus promesas, sus profecías correspondientes a este tiempo final. Siga abriéndonos esas profecías, esa palabra profética, y siga enseñándonos hasta lo profundo de nuestra alma. Y pronto los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos visto la forma de ser enseñados por Dios en este tiempo final. La misma forma que Él ha usado para enseñar en otras edades y en otras dispensaciones. En el tiempo de Noé, Noé era el único que tenía la correcta enseñanza. Dios por medio de Noé. Aunque hubo muchas religiones en aquel tiempo. Y ahora hemos llegado a un tiempo como los de Noé. Porque Cristo dijo, hablando de este tiempo final, que sería como los días de Noé. Y también como los días de Lot, donde estaba Abraham, el profeta dispensacional. Y es también como los días de Jesús. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. En donde todos somos enseñados por Dios. Todos siendo enseñados por Dios. Bueno, que Dios continúe enseñándonos todos estos días que nos quedan aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón para continuar y finalizar nuestra parte y también continuar si tiene para continuar algo más, y si no, pues ya le pasará a Joel para que Joel continúe. Bueno.